Todo el mundo pensaba que la única hija del multimillonario se estaba muriendo. Los médicos dijeron que no le quedaban más de 3 meses de vida. Su padre, devastado y desesperado, probó todos los tratamientos que el dinero podía comprar, pero nada funcionó. Las enfermeras iban y venían, pero la niña permanecía en silencio, débil y debilitándose rápidamente. Entonces, un día, contrataron a una nueva criada. Parecía normal, tranquila, cuidadosa, simplemente haciendo su trabajo. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de cosas que nadie más veía. Prestaba atención, hacía preguntas que nadie se atrevía a hacer, y entonces descubrió algo que lo cambió todo. Lo que descubrió no solo dio esperanza, desveló un secreto que había permanecido oculto durante años. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video. Y no olvides comentar más abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que Richard Wakefield fue en su día un empresario de gran éxito. Era dueño de muchas empresas y era conocido por su mente aguda y su liderazgo. Pero después de la trágica muerte de su esposa, todo cambió. Dejó de ir al trabajo y se mudó a una mansión grande y tranquila, lejos de la ciudad. El lugar era moderno y estaba lleno de cosas caras, pero se sentía vacío. Richard rara vez hablaba con alguien. Se mantenía aislado y evitaba el mundo exterior. Su único enfoque ahora era su hija Luna. Le habían diagnosticado cáncer cuando aún era muy pequeña. El tratamiento fue duro para su cuerpo. Se le cayó el pelo y se debilitó mucho. Richard permaneció a su lado todos los días cuidándola, tratando de hacerla sentir mejor. Pero aunque él siempre estaba allí, Luna no hablaba mucho. Se mantenía callada, distante y a menudo miraba fijamente a nada en particular, como si estuviera perdida. Richard trató de devolver la felicidad a la vida de Luna. Gastó mucho dinero contratando a los mejores médicos y terapeutas. Trajo profesores de arte, instructores de música e incluso terapeutas con animales para ver si alguno de ellos podía provocar alguna reacción en ella. Le compró libros, juguetes y cualquier cosa que le despertara el más mínimo interés. Pero nada funcionó. Luna no sonreía, no jugaba, no hablaba. A veces se sentaba durante horas en su habitación o junto a la ventana. Richard se sentía impotente. Quería arreglarlo todo, como hacía en los negocios. Pero esto era diferente. Luna no solo estaba enferma, parecía inalcanzable. Hiciera lo que hiciera, no conseguía devolverle la luz a sus ojos. El silencio entre ellos era pesado. Richard no sabía cómo romperlo. Echaba de menos a la niña que solía reír y hacer preguntas. Ahora era como una sombra de lo que había sido. Cada mañana Richard seguía una rutina estricta. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Luna y comprobaba su medicación. Las enfermeras venían todos los días para ayudar con su cuidado, pero Richard insistía en participar en todo. Vigilaba de cerca su salud y llevaba un cuaderno con sus reacciones y progresos. La casa estaba siempre limpia, las comidas eran siempre puntuales y cada detalle estaba bajo control. Pensaba que tal vez, siendo organizado, podría evitar que la situación empeorara. Pero aunque todo a su alrededor estaba perfectamente gestionado, nada parecía estar bien. El silencio en la casa era más ruidoso que cualquier ruido. Luna rara vez decía una palabra. A veces asentía o negaba con la cabeza, pero la mayoría de las veces no respondía en absoluto. Richard seguía intentándolo, con la esperanza de que algún día algo cambiara. Siempre buscaba señales de mejora, pero los días pasaban lentamente, siempre iguales, sin ningún progreso real. Richard solía culparse a sí mismo por todo. Creía que si hubiera hecho algo diferente, tal vez su esposa seguiría viva, y tal vez Luna no estaría sufriendo tanto. Recordaba los días felices en los que su familia estaba completa. Ahora esos recuerdos le dolían. Guardaba viejas fotos familiares en un cajón, pero no se atrevía a mirarlas. Le recordaban lo que había perdido. Llevaba la culpa como un peso sobre sus hombros. Por la noche, cuando Luna dormía, se sentaba en su despacho mirando al vacío, pensando en el pasado. El silencio durante esas noches era aún más profundo. Sin llamadas, sin reuniones, solo silencio. Sus amigos habían dejado de llamarle. Sus empleados gestionaban las empresas sin él.
Ya no le importaba. Lo único que le importaba era Luna. Pensó que tal vez si conseguía que ella se recuperara, podría perdonarse a sí mismo. Pero día tras día, Luna permanecía en silencio y Richard seguía destrozado. La mansión era grande y tenía muchas habitaciones, pero Richard y Luna solo utilizaban unas pocas. La mayor parte del tiempo se quedaban en la habitación de ella o en el salón. Richard intentó alegrar la casa. Pintó la habitación de Luna de su color favorito y la llenó de peluches y mantas suaves, pero no sirvió de mucho. Luna seguía pareciendo distante. A veces dibujaba, pero sus dibujos eran sencillos y tristes. Nubes, árboles vacíos, casas silenciosas. Richard guardaba esos dibujos, pensando que tal vez reflejaban lo que ella sentía por dentro. También ponía música suave de fondo, pensando que podría calmarla. Incluso invitó a algunos viejos amigos de Luna a visitarla, pero ella no mostró mucho interés. Al cabo de un tiempo, las visitas cesaron. Lo único que permanecía constante era el silencio. Richard intentaba hablar con ella todos los días, pero ella rara vez respondía. Sin embargo, no dejó de intentarlo. Nunca se rindió con ella. Con el paso del tiempo, Richard continuó con sus esfuerzos. Cada día era una repetición del anterior, pero él siempre tenía la esperanza de que algo cambiara. A veces, Luna lo miraba un poco más de tiempo o le cogía la mano durante unos segundos. Esos pequeños momentos le daban esperanza. Se aferraba a ellos como si lo fueran todo. No esperaba un milagro. Solo quería volver a oír su voz o ver su sonrisa, aunque fuera una vez. Richard ya no era el hombre que solía ser. Su mundo se había reducido a un único objetivo: ayudar a su hija a volver a sentirse viva. Leyó libros sobre traumas, habló con terapeutas e intentó aprender todo lo que pudo sobre enfermedades infantiles y recuperación emocional. Pero por mucho que aprendiera, el silencio entre ellos seguía ahí. Richard protegía a Luna lo mejor que podía, pero en su interior sabía que no podía obligarla a volver al mundo. Lo único que podía hacer era esperar a su lado en silencio, como siempre. Julia Bennett había pasado por algo muy doloroso. Solo unos meses antes, había perdido a su hija recién nacida tras sufrir complicaciones durante el parto. La pérdida fue muy dura y nada en su vida volvió a ser igual. Dejó su antiguo trabajo y se mudó a un apartamento más pequeño. Cada rincón de su casa le recordaba al bebé que había tenido en brazos durante tan poco tiempo. Julia no hablaba mucho con los demás y pasaba los días en silencio. Una mañana, mientras buscaba anuncios de trabajo en Internet, vio una oferta en la que se buscaba a alguien para trabajar en una casa grande, ayudar con tareas ligeras y cuidar de una niña pequeña. El trabajo no requería experiencia específica, solo alguien paciente y responsable. Julia sintió que algo la atraía hacia él. Quizás fue la mención de la niña, o quizás la idea de empezar de cero en un lugar tranquilo. Sin pensarlo demasiado, solicitó el trabajo. Cuando Julia llegó a la mansión, lo primero que notó fue lo tranquilo que estaba todo. La casa era grande y estaba bien cuidada, pero no resultaba cálida ni acogedora. Estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. Richard Wakefield la recibió en la puerta principal. No sonrió, pero le habló amablemente. Le explicó que el trabajo no era exactamente como trabajar en una casa normal. Su hija Luna estaba muy enferma y no hablaba mucho. Al principio no esperaba mucho de Julia, solo alguien que pudiera ayudar con la limpieza, pequeñas tareas y mantener una distancia respetuosa. Julia aceptó las condiciones y se mudó a una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Los demás miembros del personal no se quedaron mucho tiempo. Iban y venían rápidamente, diciendo que el trabajo era demasiado difícil, pero Julia no se sentía abrumada. Estaba acostumbrada al dolor y al silencio. Algo en la casa le recordaba cómo se sentía por dentro, tranquila por fuera, dolorida por dentro. Durante los primeros días, Julia realizó sus tareas en silencio. Limpió la cocina, ordenó los libros del estudio y ayudó a la enfermera a subir los suministros médicos al piso de arriba. No intentó hablar con Luna de inmediato. En cambio, la observaba desde la distancia. Luna pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio o sentada cerca de la ventana. Nunca pedía nada y rara vez respondía a nadie.
Julia se dio cuenta de que la chica ni siquiera miraba a las personas cuando le hablaban. Pero lo que más le llamó la atención a Julia no fue solo la enfermedad de Luna. Era la forma en que Luna parecía completamente sola. No era solo debilidad física. También había un vacío emocional. Julia reconoció ese tipo de silencio. Era el mismo tipo de vacío que había sentido después de perder a su propio hijo. No veía a Luna como otra chica más que necesitaba ayuda. Veía a alguien que había perdido algo en su interior, igual que ella. Julia comenzó a hacer pequeños y discretos esfuerzos para conectar con Luna. No hablaba demasiado. En su lugar, intentaba comunicarse con acciones. Dejaba una manta caliente doblada cuidadosamente a los pies de la cama de Luna. Colocaba flores frescas en la mesita de noche, no de colores vivos, sino de tonos suaves, nada demasiado llamativo. Una tarde, trajo una pequeña caja de música y la dejó cerca. No dijo nada al respecto, pero vio que Luna giraba la cabeza cuando sonaba la música. Era una pequeña reacción, pero era algo. Julia también se sentaba a veces fuera de la habitación de Luna, leyendo en silencio. No forzaba nada. Simplemente quería estar cerca sin incomodar a Luna. Con el tiempo, Luna empezó a mirarla de reojo y luego a mantener el contacto visual durante unos segundos. Julia siempre respondía con una suave sonrisa, sin presionar demasiado. Sabía que ganarse la confianza de alguien que sufre requiere tiempo y paciencia. Richard notó la diferencia. Al principio no dijo nada, pero prestó atención. A diferencia de otros empleados, Julia nunca intentó impresionarlo ni le hizo demasiadas preguntas. No era excesivamente alegre y no actuaba como si pudiera arreglar las cosas. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Luna con respetuoso silencio. Richard sintió que algo cambiaba en el ambiente. La presencia de Julia no era llamativa, pero llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una tarde, pasó por delante de la puerta de Luna y vio a la niña sosteniendo la pequeña caja de música que Julia le había regalado. Era la primera vez en meses que cogía algo por sí misma. Esa noche, Richard llamó a Julia a su oficina y le dio las gracias, no con grandes palabras, solo con un sencillo gracias que significaba mucho. No le pidió que hiciera más, solo le dijo que siguiera siendo ella misma. Eso era suficiente. Con el paso de los días, Julia y Luna desarrollaron un entendimiento silencioso. No había largas conversaciones, pero empezaron a aparecer pequeños momentos. Luna dejaba que Julia le cepillara el pelo o se sentara a su lado sin alejarse. A veces, Julia le traía un bloc de dibujo y más tarde encontraba un nuevo dibujo hecho a lápiz. Estas pequeñas cosas le decían a Julia que Luna estaba empezando a confiar en ella. No esperaba un progreso rápido, ni que todo mejorara rápidamente, pero creía en el poder de la conexión. El dolor que Julia llevaba consigo la ayudó a ver a Luna de otra manera, no como una paciente, sino como una persona. No intentó arreglar la tristeza de Luna, simplemente se mantuvo cerca, recordándole con delicadeza que no estaba sola. Para Julia no era un trabajo, era algo más. Sentía que tal vez, al ayudar a Luna, también podría empezar a sanar una parte de sí misma que llevaba tanto tiempo rota. Julia llevaba ya varias semanas trabajando en la mansión. Sus días eran casi siempre iguales. Limpiaba las habitaciones, preparaba pequeñas cosas para Luna y se mantenía ocupada sin hacer ruido. Se había acostumbrado al entorno tranquilo. Ahora era casi normal para ella. Una tarde, Julia estaba ayudando a Luna a prepararse después de la siesta. La niña había empezado a dejar que Julia se acercara más. Ese día, se ofreció a cepillar los pequeños mechones de pelo que estaban volviendo a crecer lentamente en la cabeza de Luna. Utilizó un cepillo suave y se movió con cuidado, para no hacerle daño. De repente, Luna se movió ligeramente y dijo algo en voz baja. Julia se quedó paralizada cuando oyó las palabras. «Me duele. No me toques, mami». Su mano se detuvo en el aire. No dijo nada de inmediato. Su mente le estaba procesando lo que acababa de pasar. Luna la había llamado mami. Ese momento no parecía un accidente. Julia se quedó muy quieta, sin saber qué hacer. La voz de Luna había sonado asustada, como si el dolor que sentía fuera más que solo externo. Julia la miró con ternura, pero Luna no le devolvió la mirada.
Mantuvo los ojos fijos en el suelo, agarrándose el borde de la camiseta. Julia dejó lentamente el cepillo y dijo, «Vale, por ahora hemos terminado». No le hizo preguntas, no le pidió explicaciones, pero su mente iba a 1000 por hora. Luna nunca había hablado mucho antes, siempre había sido callada, apenas reaccionaba. Esta vez era diferente. No era solo la palabra mamá lo que destacaba. Era el tono. Había emoción detrás, una especie de miedo o recuerdo. Julia no sabía qué pensar, pero sabía que algo no estaba bien. La reacción de Luna no se debía solo al cepillo. Se debía a otra cosa, algo que Julia aún no entendía, pero sentía la necesidad de averiguar. Después de salir de la habitación de Luna, Julia caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos eran automáticos. Sus pensamientos estaban en otra parte. Repitió ese momento en su cabeza una y otra vez. Pensó en cómo Luna había dicho la palabra mamá como si fuera parte de algo del pasado. Julia también había perdido a un hijo, por lo que entendía lo poderosa que podía ser esa palabra. Pero Luna tenía una madre que había fallecido. Eso era lo que Richard le había dicho cuando la contrató. ¿Era posible que Luna la estuviera confundiendo con alguien de un recuerdo? ¿O era algo más profundo? Julia empezó a sentir una extraña incomodidad. Había algo en la situación que no encajaba. La reacción de Luna había sido muy específica, como si estuviera reviviendo un momento. Julia no quería imaginar nada malo, pero no podía quitarse de la cabeza esa extraña sensación. Una silenciosa duda empezó a formarse en su interior, una duda que no desaparecería fácilmente. En los días siguientes, Julia prestó más atención. No actuaba de forma diferente en apariencia, pero ahora sus ojos eran más agudos. Se dio cuenta de que Luna evitaba ciertos tipos de contacto físico. A veces se estremecía cuando alguien caminaba demasiado cerca detrás de ella. Otras veces se quedaba muy callada cuando Richard entraba en la habitación. Ninguna de estas cosas era dramática u obvia, pero, al sumarlas, hacían que Julia se sintiera incómoda. También empezó a preguntarse por qué Luna nunca hablaba de su madre. Los niños solían hablar de sus padres fallecidos, pero Luna no decía nada. Julia le preguntó a Richard una vez, en tono informal, si Luna hablaba alguna vez de su madre. Él respondió con un breve, «No, la verdad es que no». No parecía dispuesto a continuar con el tema. Esa respuesta solo aumentó las dudas de Julia. No se trataba solo de lo que se decía, sino de lo que nunca se decía. El silencio en torno al pasado de Luna comenzó a parecer más pesado que antes. Una tarde, mientras ordenaba algunos libros en el estudio, Julia encontró un álbum de fotos. Estaba cubierto de polvo y guardado detrás de varias carpetas gruesas. Curiosa, lo abrió. Había fotos de Richard, una mujer y un bebé. Supuso que la mujer debía de ser la esposa de Richard. Parecían una familia feliz en esas viejas fotos. Pero solo había unas pocas fotos y después de la tercera página, el resto del álbum estaba en blanco. Julia sintió como si le hubieran quitado algo. No había fotos de Luna creciendo, ni fotos del colegio, ni de fiestas de cumpleaños. Era como si su vida se hubiera detenido. Julia cerró el álbum y lo volvió a colocar exactamente donde lo había encontrado. No quería causar problemas, pero las preguntas se hacían cada vez más fuertes en su cabeza. ¿Por qué la historia de Luna estaba tan vacía? ¿Por qué Richard siempre evitaba ciertos temas? Algo se estaba ocultando. Ahora estaba segura de ello. A partir de ese momento, Julia ya no pudo ignorar sus sentimientos. Empezó a buscar pequeñas pistas, no porque quisiera invadir la privacidad de nadie, sino porque sentía una responsabilidad. Había ido a esa casa solo para trabajar, pero ahora se preocupaba profundamente por Luna. Esa sola palabra, mamá, lo había cambiado todo. Había abierto una puerta en el corazón y la mente de Julia. Sabía lo que significaba perder a un hijo, echar de menos a alguien que nunca volvería. Pero el dolor de Luna parecía diferente. No era solo pérdida, era confusión, miedo y tal vez incluso algo más oscuro. Julia no quería sacar conclusiones precipitadas. No pensaba mal de Richard, pero necesitaba comprender la verdad. Algo dentro de ella la empujaba a descubrir lo que realmente había sucedido en esa casa. No tenía un plan claro.
Todo lo que tenía era ese único momento, esa única palabra de Luna que había sembrado una duda silenciosa y creciente. Julia había empezado a explorar más zonas de la mansión durante su tiempo libre. No lo hacía solo por curiosidad. Era una búsqueda silenciosa de comprensión. La casa tenía muchos trasteros y armarios cerrados con llave. Una tarde, mientras limpiaba una habitación cerca de las escaleras del sótano, abrió un viejo armario. Dentro había varias cajas de cartón con etiquetas. La mayoría de las letras estaban borrosas, pero algunas aún tenían los nombres de los medicamentos. Sacó una caja y la abrió. Dentro había frascos de pastillas, kits de inyección y algunos viales con etiquetas médicas que nunca había visto antes. Las fechas eran de hacía años y las etiquetas mencionaban el nombre de Luna. Mientras Julia revisaba el contenido, notó algo extraño. Muchos de los medicamentos no eran comunes. Algunos tenían advertencias en letras rojas. Otros tenían nombres extraños que no le resultaban familiares. Julia decidió tomar algunas fotos con su teléfono para buscarlas más tarde. Esa noche, después de que Luna se durmiera y la casa estuviera en silencio, Julia se sentó en su cama y empezó a investigar los nombres de los medicamentos. Algunos resultados aparecieron de inmediato. Algunos eran medicamentos habituales utilizados en tratamientos contra el cáncer, pero otros eran más difíciles de encontrar. Finalmente encontró información sobre algunos que figuraban como de uso experimental, especialmente en niños. Los efectos secundarios eran graves: daño orgánico, alteraciones hormonales y efectos psicológicos. Uno de los medicamentos incluso había sido suspendido en algunos países por motivos de seguridad. El corazón de Julia latía más rápido. Ahora entendía por qué el cuerpo de Luna estaba tan débil y por qué reaccionaba con tanta sensibilidad. No se trataba de tratamientos normales. ¿Por qué se los habían administrado? ¿Quién lo había aprobado? Julia no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo había salido mal. Quizás le habían administrado esos medicamentos sin la supervisión médica adecuada. Se sintió mal al pensarlo. Ya no se trataba solo de una enfermedad. Se trataba de un posible daño. Julia no durmió bien esa noche. Su mente no dejaba de dar vueltas a las posibilidades. Intentó imaginar lo que sabía Richard. ¿Había aprobado él esos medicamentos? ¿Conocía los riesgos? ¿O confiaba ciegamente en un médico sin comprobar todos los detalles? Cuanto más pensaba Julia, más preguntas tenía, pero no tenía respuestas. Quería enfrentarse a Richard de inmediato, pero algo la frenaba. ¿Y si él realmente creía que estaba ayudando a Luna? ¿Y si no lo sabía? Y peor aún, ¿y si lo sabía, pero seguía adelante de todos modos? Julia no quería acusar a nadie sin pruebas, pero el miedo dentro de ella iba en aumento. Había visto lo frágil que era Luna, lo callada y distante. Ahora se preguntaba si parte de eso era causado por los propios tratamientos. Quizás no eran solo efectos secundarios. Quizás eran parte de algo mucho más grande, algo malo. Julia ahora se sentía responsable de descubrir la verdad. Al día siguiente, Julia continuó con sus tareas como de costumbre, pero su enfoque había cambiado. Observaba todo más de cerca. Cuando la enfermera trajo la medicina diaria de Luna, Julia prestó atención a las etiquetas, las dosis y el comportamiento de la enfermera. No dijo nada, solo observó. También revisó los armarios del baño nuevamente, comparando los medicamentos actuales con los que había encontrado en el almacén. Algunos nombres coincidían. Eso la puso aún más nerviosa. También empezó a mirar los archivos médicos de Luna, que se guardaban en la oficina de Richard. No se llevó nada, pero echó un vistazo a algunas de las notas cuando Richard salió. Una carpeta contenía informes de laboratorio con términos desconocidos. Julia los anotó para investigarlos más tarde. Cuanto más profundizaba, más sentía que algo no estaba bien. Le temblaban un poco las manos cuando cerró la carpeta. Ya no se trataba solo de conjeturas. Se estaba ocultando algo grave y estaba directamente relacionado con la salud de Luna. Julia sabía que no podía llevar esto sola durante mucho tiempo, pero contárselo a Richard era un gran paso. Si él era inocente, podría asustarlo. Si era culpable, podría ponerse en peligro. Así que decidió esperar un poco más. Quería más pruebas. Quería entenderlo todo antes de decir nada.
Al mismo tiempo, la opresión en su pecho iba en aumento. Empezaba a preocuparse profundamente por Luna. La niña confiaba en ella ahora. Compartían pequeñas sonrisas, momentos de tranquilidad, incluso breves conversaciones. Julia no podía quedarse de brazos cruzados si seguía ocurriendo algo peligroso. Cada vez que Luna tomaba una pastilla o recibía una inyección, Julia la observaba con preocupación. Empezó a llevar un cuaderno en el que anotaba todo: nombres, horas, reacciones. Era su forma de mantener el control. Necesitaba un plan, pero sobre todo necesitaba proteger a Luna, aunque eso significara enfrentarse a personas con más poder. Pasaron los días y la verdad siguió revelándose poco a poco. Julia había reunido una colección de notas, fotos y preguntas, pero aún no sabía cómo actuar. La responsabilidad se estaba volviendo demasiado grande. Lo que había descubierto no podía ignorarse. Luna no solo estaba enferma. Es posible que las decisiones tomadas por los adultos que la rodeaban le hubieran hecho daño. Julia no quería creer que Richard hubiera hecho algo así a propósito, pero tampoco podía confiar plenamente en él. No sabía quién había tomado esas decisiones, pero no eran correctas. La niña se merecía algo mejor. Julia ahora veía a Luna de otra manera, no como alguien que simplemente había tenido mala suerte, sino como alguien a quien le habían fallado. Este pensamiento le dolía profundamente. La conexión que Julia sentía con Luna se hizo más fuerte. Ya no era solo una trabajadora. Se sentía como una protectora, una guardiana. Y por muy difícil que fuera el camino que tenía por delante, estaba dispuesta a buscar respuestas. Algo muy grave se ocultaba en esa casa. Julia se había vuelto más cautelosa en todo lo que hacía. Cada día observaba a Luna más de cerca, no de una manera que hiciera sentir incómoda a la niña, sino con una atención silenciosa. Se fijaba en los pequeños detalles, en cómo reaccionaba Luna a las diferentes voces, qué objetos evitaba y cuándo parecía más relajada. Julia no intentaba hacerle demasiadas preguntas ni la presionaba para que hablara. En cambio, se mantenía cerca, siempre tranquila, siempre disponible. Julia se había dado cuenta de que la confianza no se ganaba con palabras, sino con la presencia, y poco a poco, Luna comenzó a cambiar. Empezó a mirar directamente a los ojos de Julia. Ya no se apartaba cuando Julia se sentaba a su lado. Eran pequeños momentos, pero para Julia los significaban todo. Sentía que algo estaba cambiando entre ellas. Ya no se trataba solo de cuidar físicamente de Luna. Se estaba convirtiendo en algo más profundo. Julia sabía que se estaba acercando al corazón del mundo silencioso de la niña. Una tarde, la casa estaba especialmente tranquila. Richard había salido para una reunión y la enfermera se había ausentado para atender una llamada telefónica. Julia estaba en la sala de estar con Luna. La niña estaba tumbada en el sofá, envuelta en una manta suave. Julia estaba sentada en el suelo cerca de ella, ordenando algunos libros. No había música, ni ruido, solo silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. Luna se incorporó lentamente y miró a Julia. Esta vez sus ojos no parecían asustados. En cambio, parecían cansados, como si llevara algo pesado. Luna se arrastró hacia ella, se inclinó suavemente hacia adelante y rodeó con los brazos el cuello de Julia. El abrazo fue ligero, pero real. Julia no se movió al principio, sorprendida por la repentina cercanía. Luego rodeó a Luna con sus brazos, abrazándola con cuidado. Fue entonces cuando Luna susurró algo muy suavemente, casi inaudible. Dijo: «No me dejes, mami». Julia sintió que su cuerpo se paralizaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Julia no dijo nada de inmediato. Tenía la garganta apretada y el corazón le latía con fuerza. Simplemente abrazó a Luna, permaneciendo completamente inmóvil. Las palabras «no me dejes, mami» resonaban en su mente una y otra vez. Podía sentir los pequeños brazos de Luna rodeándola con fuerza. No era un simple abrazo, no era un error, estaba lleno del miedo y el profundo deseo de no estar sola. Julia no sabía si Luna había querido llamarla así o si era un recuerdo del pasado que había aflorado, pero no importaba. Lo que importaba era que Luna la había dejado entrar. Julia podía sentirlo. No era solo afecto, era confianza, era un grito de seguridad.
Julia besó suavemente la cabeza de Luna y le susurró, «No voy a ir a ninguna parte». Lo decía en serio. Las lágrimas seguían cayendo, pero no se las secó. Por primera vez, Luna había hablado desde el corazón. Ese momento permaneció en la mente de Julia mucho después de que el abrazo terminara. No quería darle demasiadas vueltas, pero sabía lo que significaba. Era una señal de que Luna la veía como alguien seguro. Para una niña que apenas hablaba, que apenas reaccionaba a nada, llamar a alguien mamá no era poca cosa. Julia nunca había intentado sustituir a nadie ni asumir un papel que no le correspondía. Pero ahora se daba cuenta de que se había convertido en algo importante en la vida de Luna. Se había convertido en alguien que importaba. Ese pensamiento le provocó un sentimiento intenso, en parte amor, en parte responsabilidad. Julia pasó el resto del día en silencio, pensando profundamente en lo que había sucedido. También empezó a sentir una especie de presión. Si Luna confiaba tanto en ella, no podía alejarse. Tenía que protegerla. Ya no se trataba solo de estar cerca. Ahora se trataba de luchar por ella, sin importar lo que eso significara. Julia no le contó a Richard lo que Luna había dicho. Todavía no. No sabía cómo reaccionaría él y no estaba segura de que fuera el momento adecuado. Ese momento le parecía algo sagrado, algo que solo les pertenecía a ella y a Luna. A partir de ese día, Julia se mantuvo aún más cerca. Ajustó su horario para estar cerca de Luna más a menudo. Leían libros juntas, jugaban a juegos sencillos y compartían comidas tranquilas. Luna no volvió a hablar de inmediato, pero empezó a tocar la mano de Julia o a apoyar la cabeza en su hombro. Esos gestos eran más elocuentes que las palabras. Julia comprendió que el muro había empezado a derrumbarse. También comprendió que su trabajo en la casa ya no era solo un trabajo. Estaba allí por una razón. No había llegado allí por casualidad, sino por algo más grande. Quizás no fuera el destino, pero sí algo real. Julia no tenía intención de marcharse. Estaba dispuesta a hacer lo que Luna necesitara. Cuanto más tiempo pasaba, más segura estaba Julia de que había sido elegida. No por Richard ni por algún proceso de contratación, sino por Luna. Con su forma tranquila e inocente, la niña había elegido a Julia para que fuera su persona de confianza. Y eso lo era todo. El momento en que Luna dijo esas palabras, «No me dejes, mami», era más que un simple error o un recuerdo. Era una petición sincera, una llamada al amor, a la protección, a que alguien se quedara. Julia sabía ahora que no podía marcharse. No podía dejar que el miedo o la duda la detuvieran. Luna necesitaba a alguien que luchara por ella, que la escuchara, que creyera en ella. Y Julia estaba dispuesta a ser esa persona. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque entre ellas se había creado un amor, aunque tácito. En aquella habitación silenciosa, durante aquel breve abrazo, había nacido algo poderoso. Julia se había convertido en algo más que una cuidadora. Se había convertido en una guardiana. Richard había regresado antes de lo habitual de una reunión. No se lo dijo a nadie. Entró en la casa por la puerta trasera y se dirigió a la habitación de Luna, donde oyó voces suaves. La puerta estaba entreabierta. Al acercarse, vio a Julia sentada en el suelo junto a Luna, abrazándola con delicadeza mientras la niña apoyaba la cabeza en su pecho. Julia le hablaba en voz baja, tranquilizándola. Era un momento tranquilo, lleno de cariño. Richard se detuvo en la puerta, observando. Tras unos segundos, entró sin avisar. Su voz era fría. «¿Qué estás haciendo?» Julia se levantó rápidamente, desconcertada por su tono. Richard parecía enfadado. «¿Estás intentando aprovecharte de ella? Es frágil, no piensa con claridad». Julia se sorprendió. Intentó explicarse, pero Richard no la escuchó. Pensó que Julia estaba cruzando una línea. Su voz se hizo más fuerte, pero entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Luna levantó la vista, claramente nerviosa, y de repente corrió hacia Julia. La abrazó con fuerza por la cintura. «Mamá, no dejes que grite», dijo, lo suficientemente alto como para que Richard la oyera. La habitación se quedó completamente en silencio. La cara de Richard cambió al instante. Miró a Luna y luego a Julia.
Bajó las manos, no dijo nada durante unos segundos. Luna se aferraba a Julia como si tuviera miedo. Julia le puso la mano suavemente en la espalda a Luna y no dijo nada. Dejó que el momento hablara por sí mismo. La expresión de Richard pasó de la ira a la confusión, y luego a algo más profundo, la comprensión. No sabía qué hacer con lo que acababa de ver. Nunca había visto a Luna reaccionar así antes. Siempre había sido callada, distante, pasiva, pero ahora había hablado. Había tendido la mano, y no a él, sino a Julia. Ese único momento impactó a Richard más que cualquier discusión. Richard se sentó en el borde de la cama, de repente con aspecto más envejecido. Su voz era ahora tranquila. «Te llamó mamá». Julia asintió lentamente. No estaba orgullosa ni satisfecha. Parecía tan abrumada como él. Simplemente sucedió. Dijo que necesitaba a alguien. Y yo estaba allí. Richard no respondió de inmediato. Miró a su hija por primera vez en años. Realmente miró no solo su condición física, sino también su comportamiento, sus emociones. Vio su miedo, su tristeza, su necesidad de protección, y se dio cuenta de algo. Quizás su debilidad no se debía solo al cáncer. Quizás había algo más que la estaba perjudicando. Quizás eran los años de tratamientos fuertes, el aislamiento, el silencio. Se levantó y salió de la habitación sin decir nada más. Julia se quedó con Luna, tomándole la mano. Ambas permanecieron en silencio. Ese momento lo había cambiado todo. Algo se había roto en Richard y ya no podía ignorarlo. Más tarde esa noche, Richard entró en su despacho y se sentó en su escritorio durante un largo rato. No encendió el ordenador, no hizo ninguna llamada. En cambio, abrió el expediente médico de Luna y empezó a leerlo todo de nuevo. Miró la lista de medicamentos, las dosis, las recomendaciones del médico. Algunos de los medicamentos ahora le parecían incorrectos, demasiado fuertes. Se dio cuenta de que algunos eran experimentales y recordó lo que Julia le había dicho semanas atrás, cosas que no había tomado en serio en ese momento. Sin llamar a nadie, tomó una decisión en silencio. A la mañana siguiente, le dijo a la enfermera que dejara de usar varios de los medicamentos. No dio ninguna razón. Solo dijo que ya no eran necesarios. La enfermera parecía confundida, pero siguió las instrucciones. Richard tampoco le dio explicaciones a Julia. No estaba preparado, pero por dentro algo estaba cambiando. Ya no creía la misma historia que había creído durante años. Durante los días siguientes, Julia notó pequeños cambios en Luna. No eran cambios enormes, pero eran evidentes. Luna parecía más despierta. Comía un poco más, mostraba interés por un libro para colorear e incluso le pidió a Julia que le leyera un cuento 2 veces. Eran cosas que nunca había hecho antes. Julia no sabía qué había cambiado, pero se mantuvo atenta. Prestó atención al sueño de Luna, a su estado de ánimo, a su energía. Era como si la niña estuviera volviendo lentamente a la vida. Richard observaba desde la distancia. No interfería, pero lo veía todo. Vio a Luna sonreír una vez, algo que no había visto en meses. Esa única sonrisa le impactó más que cualquier informe médico. Empezó a preguntarse si dejar la medicación había ayudado. Si tal vez, después de todo este tiempo, el tratamiento no era la cura. Había sido parte del problema. Esa idea le asustaba, pero también le daba algo nuevo. Esperanza. Richard no habló mucho sobre lo que sucedió ese día, pero la escena se quedó grabada en su mente. La forma en que Luna se había aferrado a Julia, la forma en que la había llamado mamá, y la forma en que finalmente había mostrado emoción. Ahora sabía que algo tenía que cambiar. No podía confiar solo en los médicos o en las rutinas. Tenía que escuchar, no solo con los oídos, sino con los ojos, con el corazón. Por primera vez en años, vio que su hija seguía ahí, detrás de todo el silencio y la enfermedad. Solo había necesitado a la persona adecuada para ayudarla a hablar. Julia se había convertido en esa persona. Richard no sabía qué pasaría después, pero entendía que no podía volver a como eran las cosas antes. Había visto la verdad y, con esa verdad, algo dentro de él se había abierto de nuevo. Después de años de entumecimiento,
Sintió algo real, una pequeña pero poderosa esperanza. Julia llevaba días con una fuerte sospecha. No podía dejar de pensar en los medicamentos que Luna había tomado y en las pequeñas mejoras que había mostrado después de que le retiraran algunos de ellos. Julia no quería actuar sin pruebas, pero su instinto le decía que algo iba mal. Una tarde, cuando la casa estaba en silencio, entró en el armario del pasillo. Cogió con cuidado uno de los frascos de medicamento y lo envolvió en un paño. Lo guardó en su bolso y esperó hasta su día libre. Julia no quería cometer ningún error, así que acudió directamente a alguien en quien confiaba, su vieja amiga Carla, una doctora que trabajaba en una pequeña clínica privada. Carla conocía a Julia desde hacía años, y cuando Julia le explicó todo, Carla accedió a enviar el medicamento para que lo analizaran en el laboratorio. Julia se sentía nerviosa, pero también segura de haber hecho lo correcto. Necesitaba saber la verdad a toda costa. 2 días después, Carla la llamó. Su voz era seria, casi fría. Julia, tenemos los resultados, dijo. Tenías razón en preocuparte. Carla le explicó que el frasco contenía un potente fármaco utilizado en tratamientos poco frecuentes para adultos, no recomendado para niños, y mucho menos en la dosis que se había encontrado en su interior. Era 3 veces la cantidad considerada segura, incluso en situaciones de emergencia. La sustancia podía causar fatiga extrema, daños en los órganos internos y suprimir la función cerebral normal en un niño. Julia se sentó temblando, sentía náuseas. No podía creer que a Luna le hubieran estado dando eso durante tanto tiempo. Carla continuó explicando que el medicamento no era ilegal, pero que estaba clasificado solo para casos especiales. Julia le dio las gracias y colgó. Tenía las manos frías. Ahora tenía la confirmación. No se trataba solo de una medicación excesiva. Se trataba de algo profundamente erróneo. Alguien había tomado decisiones que ponían a Luna en grave peligro, y Julia sabía exactamente quién. El nombre que figuraba en todas las recetas era el mismo, Dr. Atticus Morrow. Era en quien Richard había confiado desde el diagnóstico de Luna. Julia recordaba a ese hombre. Siempre era educado, pero distante. Hablaba con términos complicados, lo que hacía difícil que alguien le cuestionara. Ahora Julia no podía evitar preguntarse cuántas personas habían sido engañadas por él. Llevó el informe directamente a Richard. No quería ocultar nada. Se sentó frente a él en la oficina y le contó todo. Richard leyó el informe lentamente, palideciendo. Al principio se quedó en silencio. Luego habló con una voz que no parecía la suya habitual. Confié en él, dijo. Me prometió que podía salvarla. Julia puso una mano sobre la mesa tratando de mantenerlo con los pies en la tierra. Necesitamos saber más, dijo. Richard asintió. Por primera vez, no parecía un hombre de negocios. Parecía un padre al que habían engañado. Juntos, comenzaron a investigar los antecedentes del médico. Richard utilizó sus contactos para acceder a antiguos registros y Julia buscó en foros online y archivos de noticias. No tardaron mucho en encontrar lo que temían. El Dr. Morrow ya había sido objeto de investigaciones años atrás. Había informes de tratamientos cuestionables y disputas legales con familias. En un caso, un niño había desarrollado problemas cardíacos después de recibir medicamentos similares bajo el cuidado de Morrow. El caso se había cerrado discretamente, sin presentar cargos, pero las señales estaban ahí. Julia sintió cómo crecía su ira. ¿Cómo podía alguien así seguir ejerciendo? Richard encontró más archivos, más historias, más familias que habían sufrido. Algunas habían intentado demandarlo, pero muchas habían desistido tras largas batallas judiciales. Leer sus historias era doloroso. Luna no era la única. Julia y Richard ahora estaban seguros de que no se trataba de un simple error. Era parte de un patrón, un historial de daños disfrazados de tratamiento. A medida que aumentaban las pruebas, también lo hacía su sensación de traición. Richard sintió todo el peso de su error. Había creído completamente en el Dr. Morrow. Había seguido todas sus recomendaciones, pensando que salvarían a su hija. Ahora se daba cuenta de que había estado ciego. Julia no lo culpaba. Sabía cómo el miedo y la desesperación podían nublar la mente de una persona. Pero eso no hacía que lo sucedido fuera menos grave.
Richard dejó de atender llamadas. Pasaba horas revisando documentos, buscando nombres y contactando a familias. Algunos estaban dispuestos a hablar, otros no querían revivir el pasado. Pero cada historia añadía más dolor y más combustible a su misión. No solo estaban enfadados, estaban decididos. Julia había empezado esto por Luna. Ahora veía que era algo más grande que eso. No se trataba solo de una niña. Se trataba de muchos otros que habían sido perjudicados en silencio tras las paredes de hospitales y clínicas. Tenían que hacer algo. No podían seguir callados. En medio de todo esto, Luna seguía sin conocer los detalles. Julia y Richard mantenían la calma a su alrededor. Pero por dentro, todo había cambiado. Habían tomado una decisión. No pararían hasta que el doctor Marrero fuera desenmascarado. Comenzaron a preparar el caso. Carla accedió a testificar si fuera necesario. Otras familias se fueron sumando poco a poco. Un abogado se involucró. Lo que comenzó con un frasco de medicina se había convertido ahora en una verdadera lucha por la justicia. Julia se sentía más fuerte que nunca. Su papel en la vida de Luna había ido más allá del cuidado. Se había convertido en protección. Richard, antes perdido en la culpa y la negación, ahora estaba a su lado. La traición dolía, pero el nuevo propósito les daba fuerzas. Habían sido engañados por un hombre con bata blanca, pero ahora tenían la verdad y con ella una razón para actuar. Ya no se trataba solo de Luna. Se trataba de asegurarse de que ningún otro niño sufriera lo mismo. Richard y Julia tenían todo lo que necesitaban. Organizaron los informes médicos, los documentos, los testimonios y los resultados de los análisis de laboratorio en un caso completo. Con la ayuda del abogado y el apoyo de algunas de las otras familias afectadas por las acciones del Dr. Morrow, llevaron todo a la oficina del fiscal del distrito. El fiscal escuchó atentamente y prometió iniciar una investigación formal. Poco después, salió a la luz más información. El Dr. Morrow no solo era descuidado, tenía conexiones con ciertas empresas farmacéuticas. Recibía pagos por probar nuevos medicamentos no aprobados en pacientes vulnerables. Niños como Luna habían sido utilizados como parte de esos ensayos secretos de medicamentos. La historia era impactante. A medida que aparecían más pruebas, los medios de comunicación comenzaron a interesarse. Los canales de noticias y los sitios web informaron sobre el caso. La presión pública creció rápidamente. La gente quería respuestas. Richard y Julia habían iniciado algo grande, algo que finalmente podría hacer justicia, no solo para Luna, sino para muchos otros. Pero no todo el mundo quería que se supiera la verdad. Poco después de que el caso llamara la atención, comenzaron los problemas. Una mañana apareció un artículo en Internet acusando a Richard de ser un padre ausente que ignoraba el cuidado de Luna. Otro titular sugería que Julia se había colado en la casa y estaba manipulando a la niña para llamar la atención. Eran mentiras, pero se difundieron rápidamente. La gente compartía las historias en Internet sin comprobar los hechos. Richard recibió extraños correos electrónicos en los que se le acusaba de ser un padre terrible. Julia encontró notas impresas bajo el parabrisas de su coche en las que se le pedía que guardara silencio. Mensajes de texto anónimos les instaban a abandonar el caso o sufrir las consecuencias. El abogado les advirtió de que este tipo de ataques eran habituales en los grandes juicios, especialmente cuando había grandes empresas involucradas. Richard estaba furioso, pero Julia mantuvo la calma. «Ya nos lo esperábamos», dijo ella. «Si tienen miedo, significa que estamos haciendo lo correcto». Ninguno de los dos pensó en rendirse. Ya habían llegado demasiado lejos. A medida que avanzaba el juicio, más personas se presentaron con historias de maltrato. Algunas habían tenido miedo de hablar antes, pero ahora veían que Richard y Julia no se echaban atrás. Una madre contó que su hijo había sufrido convulsiones después de un tratamiento administrado por Marrero. Otro padre dijo que su hija había desarrollado problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas estas voces ayudaron a reforzar el caso. Entre bastidores, los abogados elaboraron cronologías, cotejaron registros de recetas y descubrieron documentos financieros secretos. Las empresas implicadas lo negaron todo al principio, pero las pruebas eran demasiado contundentes.
Incluso los medios de comunicación que habían difundido mentiras comenzaron a cambiar de tono. Algunos periodistas se disculparon, otros empezaron a mostrar la verdad. Richard y Julia se mantuvieron concentrados. No dejaron que el ruido los distrajera. Todos los días visitaban a Luna, se aseguraban de que estuviera cómoda y seguían adelante con el caso. Estaban cansados, pero más decididos que nunca a terminar lo que habían empezado. Mientras todo esto sucedía, algo hermoso comenzó a ocurrir dentro de la mansión. Luna, que antes estaba débil, callada y siempre cansada, comenzó a cambiar. Seguía siendo frágil, pero tenía más energía. Volvió a dibujar y a menudo le pedía a Julia que se sentara a su lado mientras coloreaba. A veces se reía, no muy fuerte, pero era una risa auténtica. Sonreía cuando Richard le traía sus aperitivos favoritos. Sus ojos parecían más brillantes, más despiertos. Incluso pidió salir al jardín. Estos momentos dieron fuerzas a Richard y Julius. Todavía les quedaba un largo camino legal por recorrer, pero dentro de la casa había esperanza. Las paredes que antes guardaban silencio ahora resonaban con voces suaves, con pasos, con música de fondo. La vida volvía a un lugar que antes se había sentido congelado. La oscuridad que los había rodeado se disipaba poco a poco. Y todo comenzó con la tranquila recuperación de Luna y su creciente confianza. Todavía había días difíciles. Las reuniones en el tribunal eran largas. Algunas personas seguían creyendo las mentiras. Richard luchaba con la culpa. No dejaba de decir, debería haberlo visto antes. Julia le recordaba que lo que importaba era lo que estaban haciendo ahora. Ya no eran impotentes, estaban actuando, alzando la voz, cambiando algo. Incluso Luna notó la diferencia. Una noche, mientras Julia la arropaba, Luna dijo, «Tú y papá sois valientes». Julia sonrió y le cogió la mano. Era el tipo de frase que se le quedaba grabada. Richard y Julia habían cambiado. Ya no eran solo individuos que intentaban sobrevivir al dolor o la culpa. Se habían convertido en un equipo, más fuertes juntos que por separado. La lucha no era solo legal, era emocional, personal y profunda. Se enfrentaban a personas poderosas, pero tenían algo más poderoso que los impulsaba a seguir adelante. El amor por una niña que una vez había sido olvidada y que ahora tenía voz a través de ellos. Cuando el caso llegó a la televisión nacional, Richard y Julia ya habían aceptado que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero no les importaba. No buscaban fama ni atención. Su objetivo era la justicia. Querían respuestas, responsabilidad y sobre todo un cambio. Cada vez que entraban en una sala de tribunal o daban otra declaración, llevaban a Luna en sus corazones. La niña que solía susurrar y esconderse ahora sonreía en el pasillo y mostraba sus dibujos con orgullo. La mansión que antes se sentía vacía ahora tenía calidez y movimiento. Vivían entre dos mundos, uno de batallas legales y otro de pequeñas victorias diarias. Pero encontraron fuerza en ambos. Habían descubierto que ninguna amenaza, ninguna mentira, ningún titular podía detenerlos. Lo que defendían era demasiado importante. Ya no se trataba solo de Luna, se trataba de muchos otros niños, del pasado y del futuro. No iban a detenerse. La justicia se había convertido en su misión. Tras meses de investigación, el caso contra el Dr. Atticus Morrow llegó finalmente a los tribunales. El fiscal había reunido pruebas suficientes para detenerlo y fue puesto bajo custodia mientras se preparaba el juicio. Cuando comenzó el juicio, las noticias sobre el caso siguieron difundiéndose. Más familias comenzaron a dar un paso al frente. Uno por uno, los padres entraron en la sala del tribunal para contar sus dolorosas historias. Muchos tenían hijos que sufrían efectos secundarios inusuales. Otros habían perdido a seres queridos. El patrón era claro. El Dr. Morrow había estado utilizando medicamentos experimentales en niños sin su pleno conocimiento o consentimiento. Algunas familias lloraban mientras daban su testimonio. Otras estaban enfadadas y se mostraban firmes. La sala del tribunal estaba llena todos los días. Los periodistas se sentaban en la parte de atrás tomando notas. Afuera, la gente sostenía carteles exigiendo justicia. Julia y Richard se sentaron juntos en la primera fila, preparados para compartir todo lo que habían descubierto. Ya no estaban solos.
Esto se había convertido en algo mucho más grande que su historia. Julia fue una de las primeras testigos en declarar. Se acercó al estrado con calma, sosteniendo una pequeña carpeta con notas, pero no necesitó leerlas. Con voz firme contó al tribunal cómo había encontrado el medicamento, cómo se había puesto en contacto con su amigo médico y cómo las pruebas habían revelado la presencia de sustancias peligrosas. Explicó el estado de Luna, su lenta recuperación tras dejar de tomar la medicación y cómo descubrió el pasado del Dr. Marrero. Julia no alzó la voz ni se emocionó. Simplemente contó la verdad con palabras claras y sencillas. El juez y el jurado la escucharon atentamente. Su testimonio fue detallado, lógico y contundente. Tras su declaración, volvió a su asiento y cogió la mano de Richard en silencio. Richard la siguió poco después. Cuando le tocó el turno, se puso de pie frente a la sala y admitió que había cometido un terrible error. Dijo que había confiado demasiado y cuestionado muy poco. Su honestidad se ganó el respeto de todos los presentes. La declaración de Richard no estaba llena de excusas. No trató de esconderse detrás del dolor o la confusión. Admitió su fracaso por no haber protegido a su hija antes y compartió cómo la culpa lo había consumido durante años. Dijo que, si no fuera por Julia, tal vez nunca habría visto la verdad. Le contó al tribunal cómo solía creer que hacer todo lo que decía un médico era la opción más segura, pero ahora entendía que la confianza ciega podía ser peligrosa. La gente en la sala asintió con la cabeza mientras hablaba. No lloró, pero estaba claro que estaba profundamente afectado. El abogado de la acusación dijo más tarde que las palabras de Richard habían ayudado al caso más de lo esperado. Demostraban cómo incluso los adultos inteligentes y capaces podían ser engañados por un sistema que se esconde detrás de un lenguaje complejo y la autoridad médica. Tras sus testimonios, Julia y Richard se sentaron en silencio, observando cómo se presentaban más padres. Cada nueva voz añadía fuerza al caso contra el Dr. Morrow. Luna no compareció en el tribunal. Todavía se estaba recuperando y Richard y Julia acordaron que era mejor que se quedara en casa, a salvo de los medios de comunicación y del estrés. Pero la presencia de Luna se seguía sintiendo. Durante el tercer día del juicio, uno de sus dibujos se presentó como parte de las pruebas. Era un dibujo sencillo, una niña pequeña de pie entre dos personas que se cogían de la mano. La niña no tenía pelo, pero sonreía. Debajo, Luna había escrito: "Ahora me siento segura". La sala se quedó en silencio mientras que el juez miraba el dibujo. Algunas personas se secaban las lágrimas. El dibujo no se utilizó para demostrar detalles médicos, pero se convirtió en un símbolo de lo que trataba el juicio: la curación, la verdad y la necesidad de proteger a los niños. Recordaba a todos que detrás de cada informe y cada prueba había un niño real con una vida real y un futuro que no se podía ignorar. La parte final del juicio llegó rápidamente. Después de escuchar todos los testimonios y revisar los documentos, el jurado solo tardó 2 días en llegar a una decisión. La mañana del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Los periodistas esperaban fuera con las cámaras preparadas. Dentro, las familias se sentaban juntas, cogidas de la mano. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no hubo grandes celebraciones. En su lugar, se produjo un silencio seguido de profundas respiraciones y lágrimas silenciosas. El Dr. Marrero permaneció inmóvil, sin mostrar ninguna reacción. El juez le condenó a una larga pena de prisión y al mismo tiempo anunció que la junta médica había comenzado a revisar todas las normas de seguridad de los pacientes. Se estaban proponiendo nuevas leyes para limitar el uso de tratamientos experimentales, especialmente en niños. Julia y Richard no dijeron mucho después de la vista. Simplemente se levantaron, abrazaron al abogado y salieron de la sala. Habían hecho todo lo que podían. Ahora por fin podían respirar sin miedo. De vuelta en la mansión, el ambiente era completamente diferente al de meses atrás. La casa que antes parecía fría y distante, ahora era cálida y tranquila. Luna había vuelto a dibujar. Pasaba tiempo en el jardín riendo con Julia y haciendo preguntas sobre todo. Richard se unía a ellas a menudo,
ya no era distante ni callado. Hablaban de la escuela, de futuros viajes y de cosas sencillas como hornear o arreglar el viejo columpio del patio trasero. Julia se quedó, no como empleada, sino como parte de la familia. El juicio había terminado, pero sus vidas acababan de comenzar un nuevo capítulo. Habían enfrentado el dolor, la culpa y el miedo. Pero ahora avanzaban con amor, confianza y paz. Se había hecho justicia, pero lo más importante era que había vuelto la esperanza. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en algo más grande. Una lucha que protegió a muchos niños y le dio una nueva oportunidad a una niña que una vez había sido olvidada. Después de todo lo que habían pasado, la vida finalmente comenzó a parecer normal para Luna. Con la batalla legal atrás y la casa llena de paz, Richard y Julia decidieron que era hora de que Luna experimentara algo que nunca había tenido por completo: una infancia normal. La inscribieron en una escuela local. Julia la ayudaba a prepararse cada mañana, empacándole el almuerzo y arreglándole la ropa. Richard la llevó en coche el primer día. Todos estaban nerviosos, especialmente Luna. Hacía mucho tiempo que no estaba con otros niños, pero, para su sorpresa, se adaptó rápidamente. Sus compañeros de clase le dieron la bienvenida y los profesores pronto se dieron cuenta de su talento para el dibujo. Sus cuadernos se llenaron de imágenes coloridas que mostraban escenas de su pasado, sus sueños y su nueva vida. La niña que antes apenas hablaba, ahora respondía a las preguntas en clase. Levantaba la mano con confianza y hacía nuevos amigos. Había encontrado su voz, no a través de la medicina, sino a través de la conexión. A medida que pasaba el año escolar, Luna seguía creciendo, seguía siendo pequeña y tenía que visitar al médico de vez en cuando, pero su energía mejoró. Se unió a un pequeño grupo de arte en la escuela y comenzó a ganar pequeños premios por sus dibujos. Un día, el consejero escolar la nominó para un premio nacional que reconocía el coraje de los jóvenes estudiantes. Luna fue invitada a un evento formal en el que subió al escenario y recibió una medalla por su valentía. Los periodistas le hicieron fotos. Su nombre apareció en los periódicos locales. La atención no la puso nerviosa. Al contrario, sonrió con orgullo, sosteniendo la medalla en una mano y la mano de Julia en la otra. Julia estaba a su lado, emocionada pero orgullosa. Richard estaba sentado entre el público, secándose las lágrimas. Sabía lo lejos que había llegado su hija. Luna empezó a recibir cartas de otros niños que estaban pasando por momentos difíciles. Algunos decían que su historia les daba esperanza. Su viaje estaba inspirando a otros, incluso fuera de las paredes de su hogar. Una tarde, llamaron a Julia para que asistiera a un evento escolar. Pensó que se trataba de una asamblea normal, pero se había planeado algo especial. Cuando llegó, vio a Luna esperando en el escenario, con un pequeño sobre en la mano. Una mujer del Departamento de Servicios Infantiles estaba a su lado. Cuando el público se calló, Luna dio un paso adelante y leyó en voz alta una pequeña tarjeta. Hoy quiero compartir algo importante. Julia siempre ha sido más que alguien que me cuidaba. Es mi madre en todos los sentidos que importan. La mujer que estaba a su lado anunció entonces que Julia era ahora, oficial y legalmente, la madre adoptiva de Luna. Julia se quedó completamente sorprendida. Se tapó la boca con las manos y empezó a llorar. Subió al escenario, abrazó a Luna con fuerza y la abrazó durante mucho tiempo. La sala aplaudió. Algunas personas lloraban, otras sonreían. Ese momento marcó un punto de inflexión, no solo para Julia y Luna, sino para todos los que lo presenciaron. A partir de entonces, su vínculo se hizo aún más fuerte. Julia ayudó a Luna a montar un pequeño estudio de arte en casa. Richard despejó una habitación luminosa cerca del jardín y la convirtió en el espacio creativo de Luna. Había pinturas, lienzos, estanterías para los materiales y un escritorio junto a la ventana. Luna comenzó a crear arte todos los días. Sus dibujos se volvieron más complejos, con un significado más profundo y una fuerte emoción. Los años pasaron rápidamente. Luna se convirtió en adolescente y luego en una joven adulta. Su pasión por el arte permaneció y decidió estudiarlo en serio. Solicitó plaza en una escuela de arte y fue aceptada con una beca.
Julia la ayudó a hacer las maletas y Richard la llevó al campus. Aunque fue difícil decir adiós, ambos sabían que Luna estaba preparada. Su fuerza provenía de haber sobrevivido a algo a lo que la mayoría de los niños nunca se enfrentan, pero, más aún, del amor y la seguridad que encontró en casa. Ahora estaba lista para compartir su historia a través del arte. Varios años después, Luna envió invitaciones a todos sus seres queridos. Iba a celebrar su primera exposición de arte profesional. En ella se mostrarían obras que reflejaban su viaje personal a través de la enfermedad, el miedo, la recuperación y el amor. El evento se celebró en una tranquila galería del centro de la ciudad. La gente entraba y veía sus dibujos colgados en limpias paredes blancas. Uno mostraba a una niña pequeña acurrucada en una cama de hospital. Otro mostraba a una mujer sentada a su lado, cogiéndole la mano. Otros eran más coloridos, llenos de vida y movimiento. Cada pieza contaba una parte de su historia. En la noche de la inauguración, Luna se situó al frente de la sala y pronunció un discurso. Su voz era clara, sus palabras reflexivas. La gente cree que mi fuerza proviene de la medicina, dijo, pero la verdad es que mi primera fuerza provino del corazón de Julia. Ella me amó cuando era difícil amarme. Se quedó cuando yo no se lo pedí. Se convirtió en la luz que seguí. La sala se quedó en silencio. Cuando Luna terminó su discurso, el público se puso de pie y aplaudió. Julia se secó los ojos y Richard sonrió con orgullo. Otros invitados lloraban en silencio, conmovidos por su honestidad. No era solo una exposición de arte. Era una celebración de la vida, la curación y el amor. La gente recorría la galería mirando cada obra con una nueva comprensión. Luna caminaba junto a Julia, cogiéndole la mano como solía hacer. Pero esta vez, ella no era la chica frágil que necesitaba protección. Era la artista, la superviviente y la voz de otros que antes habían permanecido en silencio. Esa noche, todos se fueron a casa sabiendo que algo había cambiado. El pasado de Luna siempre formaría parte de ella, pero ya no la controlaba. Lo había aceptado, le había dado forma y lo había convertido en algo hermoso. Ya no era solo un recuerdo doloroso, era un mensaje de esperanza. La niña que una vez vivió en silencio se había convertido en una mujer que sabía cómo vivir. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy contento de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por verla. Comenta abajo qué te ha parecido y cuál ha sido la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.